lugar. Y antes de comenzar quiero invitarle, yo sé que ya oramos un ratico y alabamos, pero vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, para que usted que vino desde lejos, invirtió su tiempo, invirtió sus pasajes, usted vino a escuchar una palabra de Dios. Así que es nuestra responsabilidad ponernos en manos del Señor para que Dios conceda conforme a su necesidad. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso. Hemos venido a adorar, Señor, ya no como individuos, sino colectivamente, como cuerpo, porque tu palabra dice que tú te mueves y tú estás presente en la adoración de tu pueblo. Cada uno de mis hermanos, Señor, y los que se conectan en este momento por las redes, tienen una disposición. Hemos venido, Señor, sedientos de tu palabra. No queremos oír otra cosa, Padre. Por eso yo, entendiendo, Señor, esta responsabilidad y este compromiso tan serio de pararme aquí enfrente, Señor, y abrir mi boca, pido que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada palabra, Señor. Que seas tú controlando cada palabra y aún mis emociones y mi garganta, Señor, para que yo pueda ser ese instrumento, Señor, para que traiga gloria, honra, honor y alabanza al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, al que todo lo puede, al único digno, al verdadero, al fiel, a la roca eterna de nuestra salvación. Me rindo, Señor, a ti, Padre, y entregamos este tiempo, Señor, en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Mis amados, la naturaleza nos enseña grandes lecciones, y pienso yo que lecciones que Dios quiere que nosotros conozcamos y que a veces pasan muy desapercibidas, aunque yo sé que muchos de ustedes son muy observadores de la naturaleza y que la aman, ¿cierto? Y podemos descubrir al Dios creador detrás de ella. Pensaba yo en la oruga, o más bien en el proceso de transformación, de metamorfosis de esa oruga en mariposa. Y es que una oruga, un gusanito tan pequeño y a veces tan desagradable, ¿cierto? Para muchos, que es una máquina de comer hojas. Y nos enseñaron de que el gusanito se transforma en mariposa, pero realmente lo que sucede es mucho más profundo. Lo que pasa con este gusanito es que él, llegado el momento, él se aísla, se va a un lugar solo, retirado, y empieza la construcción de lo que será su tumba. Literalmente la crisálida se vuelve la tumba del gusano. Todos los tejidos y los órganos internos de ese gusano se diluyen y esta crisálida se vuelve un jugo de células. Es decir, el gusano literalmente se liquida, queda liquidado, queda muerto. Esa antigua oruga emerge en una criatura no reformada, sino nueva. La mariposa es el resultado de las cenizas de la oruga. No es un cambio, es una metamorfosis en una criatura totalmente nueva. La vez pasada hablábamos acerca de ese cambio interior y profundo que surge en el ser humano, de una criatura vieja a una nueva criatura. Y para los que nos están viendo por las redes y ustedes, le he dado un título a esta enseñanza y se llama Adulam, donde los valientes son entrenados. Y quiero ubicarlos en el contexto y vamos a hablar un poco acerca de la vida de este personaje David, que yo sé que muchos de ustedes ya conocen. Y comienza la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, donde allí solamente les voy a comentar un poquito el contexto para que nos ubiquemos donde quiero tomar el fundamento de esta predicación. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel nos cuenta cómo el profeta Samuel va allí por orden de Dios y le dice a Elí: reúne a todos tus hijos porque yo voy a ungir al próximo rey de Israel. Pero Elí invita a todos sus hijos. Imagínense ustedes esta situación.
era el profeta mismo quien iba a llegar a la casa de una familia. Era la representación de Dios mismo, la voz de Dios. El profeta representaba a Dios en la tierra. ¿Cómo se sentirían ustedes si en su casa hacen un banquete, hacen una fiesta? Todos sus hermanos están con su corbatín, con su mejor traje, la comida está lista en la mesa. Ambientaron el lugar de una manera muy solemne, pero no invitaron al pequeño. Aun cuando Isaí tenía siervos, no consiguió reemplazo para su hijo David, el menor y el más pequeño. Pues, como conocen ustedes la historia, el profeta Samuel hace pasar a todos los hermanos, desde el mayor hasta el último. Y Dios le dijo, ese no es. Hay otro en casa. Y entonces Elí dice, sí, yo tengo uno, el menor, está por allá cuidando las ovejas. Tráelo, porque entonces ese es el que vamos a ungir. Luego en el capítulo 17, estamos en primero de Samuel. En el capítulo 17 nos cuenta cómo David enfrenta a Goliat. El joven pastor de ovejas ya había sido ungido, pero ahora en este momento él ve que el ejército de Israel está siendo desafiado por un paladín, y él viene lleno del poder, del Espíritu de Dios, de valentía, de saber que había desafiado a los escuadrones de Israel. Y es donde Dios le permite la victoria y vence a Goliat. En el capítulo 18 empezamos a ver lo que es común, porque cuando Dios levanta a sus hijos, hay algo que también se levanta en el entorno, y es la envidia, los celos y el orgullo. No te sorprenda cuando Dios comience a levantarte, que también se levanten a tu lado tus adversarios, puesto que cuando Saúl escuchaba que todo el pueblo decía que Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, el orgullo de Saúl empezó a dolerse, y de inmediato él empezó a sentir celos y envidia del joven David. Porque cuando Dios levanta a los suyos, inevitablemente la envidia se hace sentir. Cuenta la historia que en ese momento Saúl, lleno de envidia, empieza a ser atormentado por un espíritu que venía de parte de Dios además, y empieza a perseguirlo. 2 veces le lanza contra la pared para matarlo. Capítulo 19, el propio Saúl le cuenta a su hijo Jonatán sus deseos de matar a David, y Jonatán intercede de una manera por su amigo David. Pero aún el propio Saúl intentó matar a su hijo. Así que si usted pensó que usted tenía papás maltratadores, usted tiene que mirar a Saúl. Porque cuando Saúl se da cuenta que Jonatán amaba a David, aquí en Medellín decimos, le menta la madre. Le dice, hijo de tu desgraciada madre, ¿por qué te estás metiendo si tú no sabes que tú debías ser el heredero al trono? Y el propio Saúl intenta matar a su hijo. Por eso los celos son el furor del ser humano. Lo llevan a hacer cosas que uno ni se imagina. En el capítulo 20 vemos algo muy maravilloso, y es que ya Jonatán le había dicho a David, no, mi papá como que sí quiere matarte, ya me estoy dando cuenta como que sí. Mire, a veces la vida le da señales a uno y uno como que se hace como el que no ve. Hace rato que Saúl quería matar a David y todavía David ahí insistiendo. Flechas iban, flechas volaban, y David todavía pensando a ver si de pronto era que Saúl lo quería matar. Pues sí, salga de ahí. Aprenda de las señales, abramos los ojos y tengamos discernimiento. ¿Cuántas veces uno ora o escucha personas que están orando? Oiga, yo como que estoy pensando que esa mujer no me conviene, y la bandida ya con otro, ¿cierto? Eso le pasaba a David, flechas iban, flechas venían, y él como todavía pensando si era que Saúl no lo quería. Pues en el capítulo 20, él hace un pacto con Jonatán, y es la última vez que ellos dos se ven. Un pacto de amistad muy hermoso. De esta manera, David tiene que salir huyendo,
porque ya era enemigo número 1 y estaba en el blanco de Saúl. Capítulo 21. David huye a Nob. Cuando David huye a Nob, dice que ahí se encuentra el sacerdote Ahimelech. Ahora, David, póngase usted en los zapatos de David. Había matado al gigante, era el más famoso de la tierra, inclusive más famoso que el rey. Las mujeres entonaban cantos, alabando su valor. Y ahora David tiene que huir solo, perseguido, de vencedor de gigantes a fugitivo. Va donde el sacerdote Ahimelech. Cuando él lo ve, se sorprende. ¿Dónde está tu ejército? Ya David estaba a cargo de un ejército, pero estaba solo. Y el sacerdote, al verlo, pues él le dice: necesito comida porque salí rápido. ¿Dónde está tu ejército? No, allí me está esperando. Mis amados, ¿cuántas veces pasamos los procesos solos? Y no es fácil cuando te preguntan: ¿y dónde están? Los que estaban contigo, los que te acompañaban, los que estaban en la celebración, los que danzaban, los de la fiesta, los de la rumba, ¿dónde están? Porque cuando Dios te lleva al proceso, te lleva solo. Y Adulam es la metáfora del proceso de cada hijo de Dios, del proceso de entrenamiento del discípulo. Dame los panes que tienes ahí, aunque fueran los de la propiciación que tenía el sacerdote, y dame una herramienta, un arma. Y Ahimelech le entrega la espada de Goliat y él le dice: no hay ninguna como ella, dame esa espada. Luego David pasa a Gat y se encuentra con el rey Aquís. El rey Aquís, él pensó, él iba buscando refugio, era fugitivo de su propia tierra. Cuando el rey Aquís lo ve, ahí estaba Doeg, un edomita, y le dice: este es David, este es el guerrero de Israel. Cuando David oye eso, que empezaron a decir: este es David, este es el guerrero, dice que tuvo tanto temor que comenzó a hacerse loco, rasguñaba y escribía por las paredes y la saliva le comenzó a chorrear. Es que muchas veces es mejor hacerse el loco. A mí me impresionan más y prefiero un sabio que se hace el loco. Un sabio puede imitar a un loco. Es más, aquí en Medellín, que últimamente estamos como un poquito violentos por esta época, a usted le iría mejor si se hiciera el bobo. Sí, a uno le pitan en la calle, lo insultan, le dicen un montón de cosas, y si usted saca la cabeza para decir algo, es mejor que se haga el que perdió la cabeza que la pierda de verdad. Hágase el loco. Hay situaciones donde para salir rápido y vivos es mejor hacerse el loco. El sabio puede imitar a un loco fácilmente, pero un tonto nunca va a imitar a un sabio. Así haga cuentas en el aire y expanda el virus del amor por toda la humanidad. Miren, mis amados, nunca un tonto puede imitar un sabio, pero lo más sabio que podemos hacer muchas veces para huir es hacernos los locos. Cuando David huye de ahí, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice que David huye a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam era un sitio estratégico. Mire, nunca está en los planes de uno irse para la cueva, porque la cueva representa la tribulación, la soledad. La cueva representa el desierto. Cuando tú haces planes para irte para el desierto, para una cueva, nunca. David había sido ungido como rey, tenía la promesa de que Dios le iba a poner a toda la nación bajo su dirección. Ahora el siervo ungido, que había matado a un gigante, estaba en la cueva, solo y escondido. Porque la cueva, mis amados, es el lugar de transformación. En la cueva David tenía que ir a pelear contra sus verdaderos gigantes, sus propias pasiones, su alma orgullosa.
tenía que ser puesta a prueba en Adulam. Dios a sus hijos los quebranta hasta que el alma queda reducida al polvo. Y David podía entender que él, aunque hubiera matado a un gigante, no había sido él. David escribe muchos salmos hablando de la roca. Yo me puse a pensar, ¿quién era la roca? La roca podía ser Adulam, que era su refugio temporal, su escondite. Pero la roca era Cristo, porque David venció a Goliat con una roca, y esa roca tipificaba el poder de Dios. No nos dice las escrituras que había en el corazón de David. Si David, los aplausos de pronto lo habían hecho enorgullecerse un poco. Si el matar a Goliat lo había hecho que su alma se sintiera un poquito mucho mejor. No lo dice. Pero si yo hubiera sido David, yo hubiera sido un poquito orgullosa. Hubiera matado a un Goliat, famosa, porque nos encantan los aplausos, porque nos gusta la plataforma. Pero Adulam es el lugar donde el alma queda reducida. El hombre se aparta del mundo entero, pero tiene un encuentro con Dios. Todos los hijos de Dios, los grandes profetas, los líderes de las escrituras, pasaron por desiertos, por lugares de aflicción, por quebranto, porque Dios no compite con el alma orgullosa. Hasta que tu alma no quede reducida y tú entiendas que es solo Él, que es para la gloria de Dios, Dios no va a usarte. Por eso, Adulam fue un lugar estratégico, no estaba en los planes de David, pero sí en los de Dios. José también estuvo en la prisión en Egipto. Moisés en el desierto. También Isaías estuvo en Horeb. Y dice que aún Isaías quería morirse. Todos los grandes personajes de la Biblia, inclusive Pablo en Arabia, tuvieron que experimentar el quebranto. Dios no va a usar un orgullo y un alma sublevada. Este Adulam estaba en los planes de Dios desde el principio. Mis amados, a mí a veces me sorprende que hay creyentes que todavía piensan que el diablo le mete la cola a Dios, que el diablo estropea los planes de Dios. No es que el diablo metió su cola, el diablo impide. No, mis amados, cuando tú lees que Dios enviaba un espíritu inmundo, permitía que un espíritu atormentara a Saúl, eso era de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesitaba llevar a David a la cueva. No fue Saúl, fue Dios quien llevó a David a la cueva. Enfrentar sus propias pasiones era más importante que derribar un gigante. Tú tienes muchos gigantes externos, pero tu mayor gigante eres tú. Esos gigantes solo los derribas tú, en la soledad, en el quebranto. Cuando tú dices, Señor, ya yo no puedo más, ahí es donde Dios dice, eso es para que sepas que tú solo no puedes. Adulam quedaba a 25 kilómetros de Belén. Era un lugar estratégico, una zona rocosa, con grutas naturales. Y David estaba allí, pero estaba solo. Solo pero con Dios, para que él supiera que él no necesitaba a nadie más. Dios había levantado. A veces pensamos que Goliat fue el lugar, bueno, Goliat Dios lo levantó para llevar a David a palacio, para que se ambientara con el palacio. Dios levantó un Goliat para que fuera reconocido David. Era la plataforma, por eso usted no le tenga miedo a los gigantes, a los desafíos, a los problemas y a las dificultades, porque David no hubiera llegado a palacio sin un Goliat. Pero el mismo Dios que levantó el Goliat y lo venció, levantó a Saúl para que lo persiguiera y lo condujera a Adulam, el lugar donde se quebranta el alma. A veces le pedimos al Señor que prospere nuestro camino, que nos libre de las pruebas,
Pero ¿sabes cuál es nuestra mejor oración? Hazme fuerte en la prueba, porque en la prueba y en el quebranto es en el fuego donde el oro realmente se purifica. Es el horno de la aflicción, mis amados, de Adulam. Por eso las escrituras dicen que no nos entristezcamos, ni perdamos la esperanza cuando estemos en diversas pruebas y dificultades, porque la prueba va a producir un fruto, un peso de gloria en ti. Pero buenas noticias, esta temporada en Adulam es eso, una temporada. Adulam es simplemente un lugar de paso para llegar al trono, al lugar de este Adulam no era para quedarse. Y Dios tiene que levantar al profeta Gad. Y Dios envía al profeta para que le diga a David: no te quedes en la cueva, sal de la fortaleza, porque esa cueva no es tu lugar de residencia. No construyas habitación en un lugar donde solo estás de paso. La voz profética saca al líder del estancamiento. Hay un momento donde Dios te tiene que venir y decirte: sal de ahí. Ya, era tiempo de llorar, ya lloraste, ya hiciste el duelo. Pero tienes que levantarte, tienes que salir de tu zona de confort. Porque en mis planes, amados, Dios le había dicho a David: tú vas a ser rey sobre Israel. No había nada en el mundo entero que lo impidiera. El mismo David en el Salmo 138 dijo: Dios cumplirá su propósito en mí. Era imposible que una flecha lo atravesara, porque David era inmortal hasta que llegara a ser rey. No había poder humano que lo matara, porque si Dios dijo que iba a ser rey, iba a ser rey. Tú eres inmortal hasta que Dios cumpla su propósito en ti. Ningún ser humano tiene el poder de impedir que Dios cumpla su propósito. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en la barca: vamos a pasar al otro lado, y se acostó a dar una siestecita, ellos debían descansar en que Cristo había prometido que si iban a pasar al otro lado, iban a pasar. Por eso Jesús se enojó cuando lo despertaron. ¿Por qué perdieron la fe? Si yo dije, debemos aprender a andar en las promesas de Dios. Pero es lo que no hemos aprendido. Todavía estamos pensando si llegaremos al día de mañana. Si Dios te dio una promesa, camina en esa promesa. Si Dios te dijo que vas para allá, vas para allá. Era imposible que Saúl matara a David. Esta cueva era un lugar temporal. Mis amados, yo no sé si hay alguien que está pasando por depresión, por angustia, por tristeza, que está haciendo el duelo a alguien que se fue, que te abandonó, porque fracasaste en un negocio, porque perdiste algo. Ya lloraste suficiente, hiciste el duelo, es tiempo de levantarte. Gad le dijo a David: levántate, sal de ahí. Lo mismo que le dijo Dios a Isaías: levántate, porque largo camino te espera. Para ti la prueba no es un momento para que te sepulte, sino que es un trampolín donde tú vas a llegar al lugar donde Dios prometió. Eso le pasó a José. Cuando llegaron sus hermanos allí a Egipto y lo vieron ya como gobernador, José lo primero que hizo fue bajarlos de las nubes. Venga, no vayan a creer que ustedes me trajeron aquí. No se atribuyan semejante cosa, porque a mí el que me trajo a mí aquí fue Dios. Y Dios usa a tus adversarios para llevarte a donde Él quiere. Usted está creyendo que Dios va a usar a sus amigos, a sus vecinos, al pastor, muchas veces. Pero a veces el lugar como Dios actúa para movernos de un lado a otro es con los adversarios. Y Adulam era un lugar de refugio. Para que usted no olvide, vamos a darle 3 puntos a este sermón sobre el proceso de formación del líder en Adulam. Y el número 1 es eso: Adulam es un
refugio. Número 2, Adulam es un lugar de reconciliación y restauración. Dice ahí, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, que David huye a la cueva de Adulam, pero cuando lo oyeron, sus hermanos y la casa de su padre, ¿qué hicieron? Vinieron a él. Su familia llegó a la cueva. Cuando se enteró, David había estado solo un tiempo, pero luego la familia se entera que David estaba en la cueva, que estaba en la olla, como decimos los paisas, que estaba pasando situación difícil, perseguido. ¿Se acuerdan que su padre lo menospreció? Porque entre otras cosas, cuando David escribe, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá, era porque él lo había vivido, porque él sabía lo que era ser un hijo rechazado por su familia. Los primeros en rechazarlo fueron sus padres. Isaí no pensó que era apto para ser ungido como rey, pero para Dios sí. Y cuando Isaí envía a David a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército, cuando David llega, el primero que sale es Eliab, furioso. Ellos estaban en el ejército y ya Goliat estaba amenazándolos. Y sale Eliab el mayor, porque ya estaban los tres allá. Y sale Eliab a insultarlo, siendo que Eliab y sus hermanos habían visto cómo Dios lo había ungido. No tuvieron respeto por el ungido de Dios, menospreciaron al rey. Porque entre otras cosas, cuando Saúl perseguía a David, no estaba persiguiendo un pastorcito, estaba persiguiendo la realeza que portaba David. ¿Usted cree que Saúl estaba persiguiendo un pastorcito? No, él estaba viendo el rey que Dios había escogido. Por eso cuando el enemigo te ve como con realeza, te ve con la realeza. Y Eliab menospreció a su hermano que ya había sido ungido y le dice: yo te conozco, tú eres un chismoso, atrevido. Muchas versiones hablan todo eso, pero lo vació, lo insultó. Por eso en la cueva, al recibir David a su familia, este era el momento donde David pudo responder golpe con golpe. Pero en la cueva es el momento donde Dios restaura las relaciones familiares. ¿Cuántas veces he escuchado yo de amigas? Hace poco escuché a una que me dijo: mataron a mi primo, pero sucedió algo en esa sala de velación. 2 hermanos que no se hablaban hacía 15 años, se hablaron. Dios va a enviar a ti, a la cueva, en el momento de tu dificultad, a los que tú menos te imaginas. Porque en la cueva David debía ser procesado en lo más profundo de su corazón. El corazón iba a ser dócil y quebrantado, ahí donde él iba a mirar. Porque Dios no iba a poner a gobernar a David sobre un pueblo si antes no era capaz de liderar a los suyos, de gobernar a los suyos, de sanar a los suyos. David tenía que tener ese tiempo de reconciliación familiar. No te sorprendas si cuando tú estás en dificultades, Dios va a traer a los tuyos para que sean sanados. No te sorprendas de lo que sucede cuando tú estás en la prueba. Dios va a apartar y va a quitar a los que tú tenías como muletas, los que tú creías que eran los que te iban a ayudar y te iban a socorrer, los que te dijeron: voy contigo hasta el final. No cuentes con ellos, porque Dios va a traer a los que son. Y en el desierto, en la tribulación y en las pruebas es donde tú sabes quién está contigo. Ese es el filtro. ¿Usted quiere saber quiénes son sus amigos? En la cueva. ¿Usted quiere saber su familia cuál es? En la cueva.
David escribe en la olla. David escribe el Salmo 133. Miren, qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque en la cueva David entendió quién era su Dios. Y él empezó a restaurar su corazón. Dios no va a usar a alguien que todavía tenga el corazón dañado, comprometido. Hasta que no sanes el corazón, Dios no te usa. Dios no te lleva hasta donde Él quiere. Y tú vas a durar en la cueva de Adulam, tanto que te demores en reconocer que tú no eres nadie, por mucho gigante que hayas matado. En la cueva de Adulam entonces se restauran las relaciones. Claro, porque el corazón se pone dócil. Cuando Dios te baja de donde estabas, tu corazón está listo, facilito, quebrantado. Y el Señor dice que Él usa a los contritos y a los quebrantados. Tercer punto. Adulam es un lugar de refugio, de restauración, pero también de refinamiento. ¡Qué bendición! Yo digo, Dios, ¿tú cómo usas el quebranto para sacar al verdadero guerrero que hay en nosotros? Porque tú después de la cueva no vuelves a ser el mismo. Después de que cruzaste el desierto y de que pasaste esa dificultad, tú no vuelves a ser el mismo. Y dice ahí, primero de Samuel capítulo 22, versículo 1, que se unieron sus hermanos y la casa de su padre. Pero ¿sabe a quién llevó Dios también? Porque los llevó fue Dios. A los quebrantados, a los amargados, a los endeudados, a los que no tenían ánimo. En la versión original dice, a los que no tenían ganas de vivir. Semejantes compañeros para uno cuando está en la mala. Que usted esté mal y que vengan otros peor que usted. Que usted está enfermo y Dios le lleva gente más enferma, más rota y más quebrada. Que usted está endeudado y Dios lo pone con gente más pobre que usted. Semejantes amigos. Pero el lugar de refinamiento perfecto para los valientes. Estos llegaron heridos, endeudados, maltratados. Yo no me imagino a David diciéndoles, fueron como 400 hombres. Yo no me imagino a David diciéndoles, bueno, vamos a hacer una reunión. Como aquí estamos lo peor de la sociedad, porque eran lo peor de la sociedad. Entonces cada uno va a tener 3 minutos y cuenta su problema. Como cuando alguien se va a graduar, que salen y van diciendo los nombres y entonces el de la ceremonia dice, pero no aplaudamos ya, sino al final. Yo me imagino a David diciendo, cada uno cuenta su problema, pero lloramos todos al final. El Salmo 142 se escribe desde la cueva. Y es un salmo que dice, a voz en cuello imploro al Señor ayuda, a voz en cuello imploro socorro. Me rodearon ligaduras de muerte, son feroces, son más fuertes que yo, me siento débil, no hay quien venga y me ayude. A voz en cuello le clamo al Señor ayuda. Salmo 142 es el salmo del clamor, de la queja. Y ellos están ahí. Pero mis amados, es que se vale llorar. La doctora Ángela el viernes nos decía, claro que se puede pasar depresiones. Doctora Ángela nos decía, claro que un hijo de Dios puede estar triste, deprimido, angustiado. Puede ser que no quieras levantarte ese día. Y hay momento para llorar, es válido. Pero ¿sabe qué me gusta de las escrituras? Que David vino a ser el jefe de ellos. Porque David tenía unción y la unción era que tenía peso de gloria. David, el dulce cantor de Israel, el que tocaba cuando cuidaba las ovejas.
ahora estaba en la cueva y la cueva se llenó de adoración. Porque la adoración cambia tu ambiente. Porque la adoración transforma. Porque la adoración a Dios empodera. Estos llegaron rotos, quebrados, frustrados, sin ganas de vivir. 400 hombres bajo el liderazgo de la persona correcta llegaron a formar el ejército más poderoso del mundo antiguo. Es que Adulam es la iglesia de Cristo en su forma más pura. Dios a lo vil, a lo menospreciado, a lo roto y a lo quebrantado lo llamó y lo escogió para avergonzar a los sabios. Es que Adulam es la iglesia de Cristo. Y David, Dios lo llevó con un propósito. David nunca hubiera conseguido un ejército si no hubiera ido a Adulam. Por eso no reniegues, mi amado. Gózate. Cuando pases en diversas pruebas y dificultades, gózate. Porque Dios está formando tu vida y tu carácter. En Adulam dice que llegaron 400 de lo peorcito, pero bajo el liderazgo y el señorío de David. Porque, mis amados, es que David era un rey. David portaba realeza. David lo único que necesitaba era entrenamiento militar, y eso no lo consiguió cuidando ovejas, ni mucho menos tocándole el arpa a Saúl. Esa cueva de Adulam era donde él iba a aprender liderazgo, a ser uno de los mejores guerreros. 400 hombres. De esos 400 hombres, dice toda la escritura, eso está Samuel, primero el libro de Samuel y en Reyes también, dice que de ahí salieron los 300 valientes de David. 300. De esos 337 eran los más destacados, pero no había ninguno como los 3 más valientes. Habían 3 valientes que una vez estando David ahí, dijo: oiga, yo tengo como una sed. Bueno, porque él era así como medio paisa. Oiga, yo tengo como una sed. Es que tengo un antojo de esa agüita que está por allá en Jerusalén. ¿Sabe qué hicieron estos 3 valientes? Calladitos se fueron a traerle agua. Y se la trajeron. ¿Sabe por qué fueron los más valientes? Porque estos valientes no solamente obedecían órdenes, concedían deseos. Y eso es una milla extra. Obedecer órdenes es muy fácil, pero conceder deseos. De estos valientes dice la escritura, mire lo que dice, había uno que se llamaba José. Dice que José, él solo, mató 800 personas. Se habla de otro que se llamaba Eleazar, para que ustedes identifiquen qué valientes eran. En una batalla peleó tanto que la espada se le quedó pegada a la mano. Yo me imagino ampollas que a lo último tenían era que bregarle a quitar la espada de ahí. Se le quedó pegada en la mano. Sama, una vez cuando los filisteos vieron que ya había cosecha de lentejas, vinieron e invadieron todo el pueblo y todo el mundo salió huyendo. Y Sama se quedó solito y defendió el pueblo. Estos valientes de David dicen que disparaban flechas con ambas manos. Eran feroces como leones, veloces como gacela. El menor de ellos valía por 100 y el mayor valía por 1000. Estos valientes de David habían aprendido en la cueva. Yo no sé qué les predicó David, yo no sé qué les habló, pero yo sí sé que David les contó del Dios de poder que él tenía. David les testificó y esos hombres entraron siendo rotos y salieron siendo valientes. Porque en la cueva tú sales siendo uno y entras siendo uno y sales siendo valiente. Dice que en una ocasión, cuando David era adulto, salió a la guerra con los filisteos y salió un gigante. Y este gigante iba a matar a David. Y los otros valientes de David le dijeron: no salgas más con nosotros,
no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Eso era David para sus valientes. La lámpara. ¿Quién eres tú para los que te rodean? La lámpara, la luz, la antorcha. O cuando ellos están mal, tú vas y le dices, no, pues a mí me pasó peor. No, eso es poquito, si yo le contara. No, tú eres la antorcha, la lámpara. Dice que en esa ocasión, cuando salieron estos gigantes, estos valientes de David mataron a 4 descendientes de Goliat. David había matado a Goliat 40 años atrás y ahora en ese momento salieron los familiares de Goliat. Porque cuando David mató a Goliat, él se reprodujo. David era un matador de gigantes y los que andaban con él bajo su liderazgo y su señorío, por causa de la unción de Dios que estaba en David, también mataron gigantes. Porque la unción que está en ti contagia a otros. Los valientes de David fueron matadores de gigantes por causa de la unción que estaba en David. En el Salmo, ya les conté que David escribe 2 salmos específicamente en la cueva de Adulam. Uno, el Salmo 142, que ya lo leímos, y otro, el Salmo 57. Mientras el 142 era el Salmo de la queja, el Salmo 57 es el Salmo del enfoque. David ya salió siendo otro. El Salmo 57, David empieza a alabar a Dios, a reconocer que Él es su escudo, su roca, su fortaleza. Y empieza a hablarse a sí mismo. Despierta, alma mía, cantaré y entonaré salmos a Dios mientras viva. Despierta, arpa, despierta, lira, porque yo cantaré a Dios por todas las naciones. El salmo del enfoque. Ya tú no eres el mismo. Amados, yo no sé en qué proceso estás tú en tu vida. Yo no sé si estás en este momento en el lugar de Adulam, pero ese no es tu lugar de refugio. Ese es un lugar temporal. Nosotros necesitamos entender que Dios tiene un proceso en lo profundo del ser humano. Dios está trabajando en tu interior y el quebranto es la herramienta más apropiada. Adulam es el gimnasio del espíritu. Adulam es el gimnasio donde tu espíritu es entrenado y fortalecido. Yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor. Por eso dice su palabra, que el mismo Dios de paz, cuando hayamos pasado diferentes dificultades y tribulaciones, Él mismo nos fortalecerá. Él nos afirmará y nos establecerá. De la cueva al trono. Si Dios te dio una promesa, camina en esas promesas, mis amados. Dios dijo a través del profeta Habacuc, aunque la visión tarde, espérala. Espérala porque se acerca, se aproxima. Ella viene. Descansa las promesas del Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque a veces no entendemos, Señor, tu obrar, pero entendemos que tú estás transformando nuestras vidas en lo secreto y en lo profundo. Así como la oruga se aniquila literalmente en sus propios jugos, pero luego emerge en una criatura maravillosa. Las orugas no se multiplican, pero las mariposas sí. Y es allí, Señor, donde muchas veces, luego de que nosotros somos quebrantados, donde tú, Dios, dices, ya estás listo. Padre, yo oro para que hoy en esta mañana personas que venían en aflicción, en quebranto, en tristezas, en angustia, sumidas por el duelo, por el dolor, por la pérdida,
la voz profética tuya los levante. Ministerios que habían sido enterrados, encarcelados, que estaban en pausa, hoy se levantan con el poder del Espíritu porque tú dices, ya estás listo. Gracias, Padre, porque estamos en las manos del alfarero. Vamos a cantar una canción. Usted va a cantar esta canción con este entendimiento